Deporte y más con Juan José Robert. Hoy en un programa especial, gracias a mi querido Kelvin Abraham Peña por aceptar mi invitación. Gracias por aceptar mi invitación a este espacio, Kelvin. Buenas tardes, bienvenido a este tu espacio. Gracias a ti, Pal. Sabes que siempre va a ser un placer y un honor para mí cada vez que me das esa invitación. Y tú sabes que tú eres de nosotros, de verdad, Kelvin. Pero nosotros sí nos sentimos más que orgullosos, Kelvin, por tenerte. Y repito, este es un espacio de deporte y más con Juan José Robert, donde estaremos que mi hijo, prácticamente mi hijo, y me siento más que orgulloso de tener a Kelvin Abraham Peña de la Cruz, ese gran talentoso jugador de baloncesto. Y entonces nosotros estaríamos cuestionando a Kelvin sobre lo que ha sido su baloncesto, su vida, y ¿por qué no? De Kelvin Abraham. Saludos, Kelvin. Bienvenido a este espacio de Robert Deporte y más con Robert y a TV, a Plata Informativo. Gracias a usted, Pa. Gracias por esta bendición. Siempre he dicho que siempre he estado a sus órdenes cada vez que me necesite y el tiempo esté sin estar en entrenamiento ni partido, nada de eso, siempre estaré a sus órdenes. Sí, eso es bueno porque hay que entender, porque Kelvin no es una persona común y corriente, hay que entender de que Kelvin tiene mucho compromiso tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Pero luego de concluir el baloncesto superior, donde nuevamente, como siempre, Kelvin con un papel protagonista y conduciendo a unos jóvenes que gracias por el momento dieron lo que buscaba Kelvin, que el equipo de los Mellizos del Sur volviera a la ruta de ganar en el torneo de baloncesto superior de Puerto Plata. Pero me gustaría, Kelvin, que tú me digas a los amigos de Deporte y más con Juan José Robert, ese momento que tú asumiste ese rol, porque hay que recordar que tú vienes de ser campeón con los Correcaminos, estuviste por Sosúa, y entonces había abandonado, y no abandonado, sino te había dejado un par de años con tu equipo original, que son los Mellizos del Sur. Mira, cuando se propuso la propuesta para ir a Mellizos del Sur otra vez, o sea, me tocaba, por regla, me tocaba volver a casa. Estuve hablando con los muchachos, con Junior y Daniel desde diciembre. Estábamos en contacto sobre la estructura del equipo y que ellos iban a hacer hasta lo imposible para lograr que yo volviera a casa. Siempre estuve positivo, nunca estuve negativo, gracias a Dios. Se dio la oportunidad, los muchachos nativos hicieron su trabajo, que era lo que tenían que hacer, los muchachos jóvenes que se pusieron a entrenar desde enero, temprano, sin costearse nada. O sea, fue una cosa que voluntaria de ellos mismos, donde creo que a mitad de pretemporada fue que la directiva de los Mellizos del Sur se acercó a ellos y empezó a llevarle el agua y cosas así mientras ellos entrenaban. Gracias también le doy cariñosamente a la tablita, quien fue que lo acogió a ellos y se puso a entrenarlo gratuitamente. Ya luego pasó a otro plano donde se integró la directiva, donde se habló con él y él aceptó el reto. Gracias a Dios que todo salió bien de esa parte, pero el éxito se lo doy a la tablita, quien fue que preparó a ese muchacho físicamente. E incluso a mí, cuando empecé a entrenar con los Mellizos, también me entrenó, y todavía es la hora que todavía sigo entrenando con él. Eso es importante porque eso significa de que hubo una integración desde el principio hasta el final. Y yo te puedo decir, porque nosotros estando cerca de ti, del equipo en sí, vimos con el gran entusiasmo y con la gran fortaleza que arrancó el equipo Mellizo del Sur, que todo el mundo lo dio campeón y al final se logró el objetivo. Que hubo esa química, esa integración. Se dudó un poco cuando hubo ese cambio de refuerzo, pero después volvió la integración y Kelvin Abraham conduciendo a tu muchacho por el camino de la tranquilidad, del sosiego. Cuando uno se salía, tú lo llevabas.
Mira, sabe que en todos los equipos siempre pasan cositas. El equipo de nosotros fue de principio al fin. Gracias a Dios hubo armonía, no hubo ningún tipo de inconveniente. También, aparte de que estaba yo ahí, también estaba Miguelito Ortiz, que aunque no vio mucha acción, pero jugó un papel fundamental ahí en la banca. Y cuando tenía que jugar, pues jugaba. Fue una química tan fuerte porque fue algo como... fue una ilusión que tenían los muchachos jóvenes de querer ganar con nosotros dos. Y fue una química tan bonita y tan especial que desde el día uno que entramos se vio esa química, gracias también a la directiva que supo buscar el dirigente y el asistente, que fue a Julio Ayata, quien terminó de poner la chispa y poner el orden, ya que es un dirigente donde todo el mundo sabe que es un dirigente recto, o sea, un dirigente que se va por ahí, por la línea siempre. Y todo pasó, o sea, él le dio la confianza a cada uno de los muchachos jóvenes de que jugaran su juego. También yo, como le dije, yo no soy Superman, yo siempre vengo aquí a aportar. Cuando me necesiten siempre estoy ahí, sin quitarle protagonismo a ninguno. Si ve, gracias a Dios, Carela fue el MVP de la regular, Nomar fue el MVP de la final, o sea, que ellos tuvieron su protagonismo y gracias a ellos pudimos tener la corona. Kelvin, estamos hablando de los mellizos, pero me gustaría, porque yo tengo y tuve el honor, gracias a Dios, de conocer a tu distinguido padre, que todo el mundo sabe que lamentablemente se nos fue a destiempo, y sé que es un atleta neto, un atleta de ahí del ensanche Miramar, que también ha sido igual que tú, se ha integrado y se ha entregado a la causa del sector, porque también jugó otro deporte que no es el baloncesto, como el voleibol, donde tu padre fue fuerte el voleibol. Pero, ¿dónde surge, Kelvin, de jugar baloncesto? ¿Cuál fue cuando, siendo tu papá un gran atleta, qué te surge jugar primero? Mira, yo, para nadie un secreto, siempre fui voleibolista. O sea, mi deporte fue el voleibol, gracias a mi padre, que fue lo que me enseñó. Y ese fue mi deporte favorito, o sea, que es mi deporte favorito, que es el voleibol. Lamentablemente en el barrio donde yo nací y me crié y vivo, gracias a Dios, eran pocos los que jugaban voleibol. Los que jugaban voleibol eran de la edad de mi papá. O sea, que yo no tenía la oportunidad de jugar. La única cabida que tenía era yendo al tenis club en aquel tiempo. Acuérdate que el tenis club era de, como digamos ahora, de hijos de mami y papi. Sí. No todo el mundo podía entrar ahí. Así yo solamente entraba cuando hacían una selección de Puerto Plata, que me correspondía ir. Y lamentablemente tuve que apartarme del voleibol por esas cosas también, pero mayormente porque todo el que vivía por mi casa lo que jugaba era baloncesto. Incluso había un aro frente a mi casa que cada vez que yo salía de voleibol, de practicar voleibol, tenía que darme ahí a jugar 3x3 con los muchachos. Y el ambiente, tú sabes que el basquetbol es pegajoso. Sí. Y se metió hasta que solté el voleibol y cogí el baloncesto en lleno. Cuando tú primero, porque tú tuviste hasta nivel de jugar baloncesto en España y también en los Estados Unidos, tu primera experiencia fuera de República Dominicana, donde Kelvin juega baloncesto y lo juega con calidad, que lo llama la atención a todo lo que te ven a Kelvin Abraham jugar baloncesto. ¿Dónde fue? Bueno, fue en España, porque ahí fue que conseguí la beca, me fui cuando pequeño y ya de ahí me fui desarrollando. La primera vez que me vieron en sí fue jugando aquí cuando vine a representar a la región norte, que fue con Santiago. Me acuerdo cuando Rodolfo Sánchez era el entrenador de Santiago. Y ahí me llevaron a jugar los Juegos Nacionales en la Romana. Y de la Romana fue que pude conseguir la beca, gracias también a la gente del CDP, que conseguí una beca para Estados Unidos. Pero donde me desarrollé bien y obtuve los conocimientos buenos fue allá en España. Pero luego Kelvin viene a Puerto Plata, también Kelvin Peña juega baloncesto, se destaca tanto que tú juegas baloncesto en Venezuela y tú eres nacionalizado venezolano. Tú tienes libertad de jugar actualmente en Venezuela. ¿Cómo están eso? ¿Hay interés todavía? ¿Puede Kelvin, después de este gran evento en Puerto Plata, ir a Venezuela? Mira, actualmente el equipo que pertenezco en Venezuela
tenía un juego decisivo el sábado. Esos son los play-in, el sábado pasado, donde el dueño me escribió y me estaba escribiendo que quería que yo fuera el sábado. Eso me escribió miércoles, quería que yo fuera viajara viernes o jueves para jugar el play-in el sábado. Gracias a Dios ellos clasificaron. Pasaron unas cuantas cositas ahí que les dije que no podía ir por cosas que no vienen al tema. Y nada, ellos van a jugar una serie 7-4 porque ahora el formato cambió. Antes se jugaban los 8 equipos que clasificaban, jugaban un todo contra todo, como un torneo largo, un torneo de un mes y algo, y los 4 mejores equipos pues clasificaban a las semifinales y después se iba a la final. Ahora cambió el formato y se van a jugar por serie de 7-4. He tenido varias conversaciones con ellos, con el dueño, pero no está muy contento por algunas cositas que no vienen al caso. Pero nada, yo confiado en Dios, en que si pasa, pasa. Si tengo que viajar, viajo. Si no tengo que viajar, tampoco, no me voy a morir por eso. Sí, porque Kevin también son solamente, independientemente de que ha jugado en Venezuela con unos buenos números, porque tú tienes, en aquel entonces, tú tuviste unos años muy buenos en Venezuela y todavía actual lo demuestra que te están pidiendo que te integres al equipo. Pero Kevin también, me recuerdo yo que hubo unos años de maravilla en Puerto Plata con los Tiburones del Atlántico, los Tiburones de Puerto Plata. ¿Tú recuerdas, Kevin, cuando tú tuviste que asumir, prácticamente tú niño, asumiste la responsabilidad de echar ese equipo hacia adelante? Pues yo me acuerdo que hasta rifa hiciste. Mira, esos fueron años dorados, como diría yo, gracias a Dios y me dio la virtud de ser en ese momento un líder cuando ya muchos se hubiesen quitado. Gracias a Dios y al difunto Franklin, que en paz descanse. Franklin Santana, que en paz descanse. Recuerdo como ahora cuando el equipo de Tiburones clasificó, que no se esperaba que clasificara, sino que cuando clasificamos él fue y me dijo que iba a llegar hasta ahí porque no podía seguir con la nómina, porque incluso el difunto para descanse, volví, digo, hasta empeñó un edificio de lo de él, recuerdo. Sí. Y el que no lo sabía, siempre hablaba mal de él, que no le gustaba pagar, que mira, que esto, pero cuando me senté con él en la oficina, en ese momento, y él me enseñó y me dijo toda la realidad, yo me acuerdo que le dije, no, tranquilo, que todo va a salir bien. Recuerdo que 3 mujeres, que nunca la voy a olvidar, la del Batey, que es presidenta ahora Antonia, que es presidenta del Club Batey 3, la hermana de Melvin Mateo, creo que es, y otra que se me escapa el nombre, junto conmigo dijeron, mira, vamos a echar esto para adelante. Hicieron rifa, pusieron una soga en la calle, o sea, y se movieron por todos lados para pagar la guagua de viaje. Cuando Franklin me pagó, recuerdo yo que en ese momento el dinero que él me dio para pagar, con ese dinero que él me dio, yo podía resolver a los muchachos nativos que estaban en ese momento. Se les pagó a ellos y gracias a Dios pudimos salir a la duela y clasificamos, incluso fuimos a la final ese año. Y Puerto Plata ese año le ganó a Santiago. Y son momentos que nunca se van a olvidar porque son momentos que quedan plasmados. Que hablando de la familia y de desenvolvimiento, Melvin Mateo le envía saludos y bendiciones para ti, Kevin, y que siga hacia adelante, dice Melvin Mateo. Amén, siempre, ese mío. Mira, Kevin, en ese momento no se olvida que en el polideportivo hubo un momento con que la fanaticada contribuyó también con una gorra, algo en la cancha cuando el difunto Franklin Santana, para esa colecta que tú dices, donde todo el mundo se integró a esa gran colaboración. De Puerto Plata le gana a Santiago y desde Santiago entonces viajamos a las Romanas a jugar la serie nacional, la gran final, donde lamentablemente Romana con los hermanos Montá, pero también tenían 2 refuerzos. Tenían a Santana, Edward Santana. Tenían los 2 MVP en ese momento, que de la zona norte y de la zona sur. Los 2 de salto. Y tenían una muy buena estructura, muy buen equipo. Andy Williams, ¿cuáles son? Se me van los otros, me escapan, pero tenían una buena estructura. Es que Robert Green estaba en ese entonces, ¿no era? No, Robert Green estaba en los indios. Plata Informativo. Informarte es nuestro compromiso.